Muy buenos días, mis hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy celebramos obviamente la venida del Espíritu Santo, que Jesús mismo dijo sobre él y habló sobre él. Dijo estas cosas, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Damos gracias a Dios porque el Espíritu Santo vino a nuestras vidas, el cual durante esta semana, la cual pasó, vimos qué es lo que hace en nosotros. Nos consuela, nos ayuda, nos recuerda las cosas, nos confronta también y sobre todo nos ayuda a tener una comunión con el Padre. Oremos en esta oportunidad para comenzar nuestra reunión. Gracias, Señor, porque tú nos das la vida y gracias porque tú también mandaste el Espíritu Santo, el Consolador, Señor, que está ahí con nosotros, con todos los hijos de Dios. Siempre está ahí ayudándonos en nuestra vida espiritual, Señor. Bendice esta reunión de principio a fin, desde los coros, Señor, hasta la prédica, la cual nos enseña y nos ayuda a crecer cada día conforme a lo que tú quieres, Señor, ser semejantes a Jesucristo. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de Él, que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió. Para darnos poder, ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de Él, nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Alábele, mi hermano, al Señor ahí en su lugar donde está. para darnos poder, ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad. Aleluya, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, ¿verdad? Hoy vamos a tener unas palabras también por Angélica. Ayer cumplió años y vamos a darle gracias a Dios por su vida, pero ella también quiere darnos un testimonio. Gracias, Señor, por permitirme un año más de vida, por todas las bendiciones que este tiempo has derramado sobre mí y mi familia. Gracias por acompañarme en todos los momentos difíciles. Gracias por tu amor y tu perdón. Gracias por la fe que me acompaña y que me ilumina en todo momento. Damos gracias a Dios por la vida de Angélica y también por los niños de la escuela dominical, cómo ellos siguen creciendo todos los días
Les comparto también, mis hermanos, que gracias a Dios estoy enseñando durante la semana a algunos niños que viven cerca por aquí, algunos instrumentos, algunas cosas en las cuales ellas puedan, obviamente, aprender y sobre todo darle la gloria a Dios con lo que Él les ha dado. Sigamos cantando y alabando con este coro muy hermoso. Él vive en mi corazón. Cuán glorioso es el cambio, verás, de ser amor en amor, vive el Señor. Hay en mi alma una paz que no sabe perder, la paz que me brinda su amor. Él vive. Vive en mi corazón, Él vive en mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me da, vive en mi corazón. Ya no voy por la senda que el mal me trazó, no solo encontré confusión. Aleluya. Mis errores pasados Jesús los borró. Sí, Señor, tú lo borraste. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Vive en mi corazón, vive en mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me da, vive en mi corazón. Y una sombra de duda oscurece su amor, amor que me ofrece el perdón. La esperanza que aliento la debo al Señor, pues dijo a mi corazón. Vive en mi corazón, Gracias, Señor, tú vives en vive en mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me da, vive en mi corazón. Gracias, Señor, porque tú vives en nuestro corazón. Vamos a tener la lectura bíblica y después vamos a pasar a lo que el Señor nos quiere decir en esta oportunidad. Aleluya. La palabra del Señor se encuentra en Hechos 20, del 28 al 31, y dice así en el nombre del Señor. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Por tanto, velad, acordándoos de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Que el Señor bendiga su palabra. Continuando, mis hermanos, entonces con el mensaje en este día, donde hemos visto que el Espíritu Santo también nos guía, nos conforta y nos da siempre sabiduría. Hoy vamos a ver un tema muy importante sobre la iglesia. Durante este tiempo seguimos viendo temas importantes que la iglesia tiene que saber. La nueva enfermedad que hoy atacó a todo el mundo nos tomó por sorpresa, desprevenido a todos, cristianos, no cristianos. Pero hay una enfermedad que fue advertida para los cristianos y esta enfermedad es la apostasía. No es algo nuevo, esta enfermedad estuvo desde los inicios de la iglesia y hoy en día nos enfrentamos a ella. Pero ¿qué es la apostasía? De repente ustedes, algunos conocen y algunos no. ¿Qué es la apostasía? Es la renuncia que hace una persona creyente a sus creencias y abandono de su creencia. Jesús mismo nos advirtió de la apostasía en la parábola del sembrador, donde decía que algunos oirán la palabra y la recibirán con mucho gozo, como seguro lo hicimos nosotros
cuando la escuchamos, pero también cuando llegue la aflicción por causa de la misma palabra. Esto quiere decir, por ejemplo, cuando tú prediques la palabra, hay personas que no les agrada lo que nosotros predicamos o la verdad que le decimos, en qué situación ellos se encuentran. Entonces, por esa situación van a venir aflicciones. Muchos se reirán entonces de esto. Y en esto consiste la apostasía, que por la aflicción muchos caerán y entonces se apartarán del camino de la verdad, para seguir caminos de mentira, para seguir caminos de error, de la conveniencia, de la comodidad, en fin, el camino de este mundo. Como vimos la clase pasada, cómo el mundo influencia mucho en la iglesia, hay que tener mucho cuidado. Nosotros vimos también en la palabra de Dios cómo el mundo está atacando bastante hoy en día a la iglesia, pero nosotros tenemos que seguir firme. En 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 10 y 16, ustedes van a poder ver cómo Pablo, teniendo a sus colaboradores muy cercanos a él, lo abandonaron. Apostasía. En primera de Juan 2:19, Juan nos habló de personas que estaban con ellos y salieron de ellos, pero al salir de ellos demostraron la evidencia que nunca fueron de ellos. Ese versículo lo conocen muy bien. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Cada vez que sucede esto, mis hermanos, nos sorprende. Personas que seguro ustedes han conocido que hoy en día ya no siguen la fe con la cual les iniciaron. Están dedicados al mundo. Nos da mucha tristeza, sí, pero eso es una advertencia, la que Jesús nos hizo. Y obviamente es algo que sucede. Hoy en día a través del internet vemos cómo pastores predican cosas. Dios dijo esto, me dijo aquello y engañan a la gente. Y cuando tú, una persona que obviamente sigue la palabra de Dios, va a enseñar a otros y de repente cuando quiere corregir ciertas opiniones de pastores, te catalogan obviamente de que juzgas, traidor y todo lo demás. Entonces, mis hermanos, eso es la apostasía. Y en este tiempo va a pasar esto, porque la apostasía estaba anunciada. Y tiene que pasar para que el Señor venga. Leamos entonces en nuestra Biblia, en segunda a los tesalonicenses, segunda a los tesalonicenses capítulo 2, versículos del 1 al 4. La palabra de Dios dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí dice que es necesario que la apostasía venga, el hombre de pecado se manifieste. Entonces es algo muy cerca, que el Señor está cerca. Me dirá, siempre ha habido apostasía desde los inicios, entonces ¿por qué el Señor ya no viene? En ese tiempo, cuando todavía comenzaba esto de la apostasía, la gente se preocupaba, obviamente, a denunciar esto. Hoy en día la apostasía es algo normal. Hoy en día ha incrementado muchas cosas en contra de la apostasía, pero está creciendo. Mucha gente sigue en pensamientos de hombre y no la palabra del Señor. Así como la palabra de Dios dice que el amor de muchos se enfriará, la apostasía también sigue creciendo si nosotros no nos damos cuenta. El Espíritu Santo, en que gracias al Pentecostés, que fue recibido obviamente, porque Jesús mismo dijo, y vendrá el Consolador, y también ¿quién nos hará estar siempre guiados a través de Jesucristo por medio del Espíritu Santo? Hoy vamos a ver solamente 4 pasos de cómo identificar a alguien que
quiere acercarte más a Él que en vez de acercarte a Cristo. Yo, mis hermanos, lo que quiero con ustedes es acercarlos más a Cristo, acercarlos más a Cristo. Esa es la misión que yo entendí al poder ser una persona que vive conforme a lo que Dios quiere. Y el primer punto es que cómo identificar a un de repente persona, a un pastor o a alguien quien no está dentro de la iglesia, pero en sí no ayuda a las ovejas. Lo primero que tienen que ver es que tenga un corazón pastoral. Si nosotros vemos en la lectura bíblica, la cual vimos en Hechos, busquemos en Hechos capítulo 20, donde nuestra hermana Úrsula pudimos ver el capítulo 20, versículos desde el 18 hacia adelante. Dice así: cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Aquí vemos cómo Pablo obviamente dice algo muy importante, que él servía al Señor con toda humildad. Él nunca trabajó entre ellos con la intención de hacerse un nombre. Hoy en día vemos mucha gente que dicen que son pastores que quieren hacerse un nombre. Yo soy apóstol, yo soy profeta y todo lo demás. Y entonces la gente, obviamente que alguna gente que no está al pendiente de leer la palabra de Dios, inclusive ustedes, cuando yo estoy en este momento pudiendo predicarles, ustedes tienen que ser como los hermanos en Berea. ¿Quién eran estos hermanos en Berea? Siempre lo que Pablo decía, ellos lo buscaban. En ese tiempo estaba el Antiguo Testamento y ellos buscaban. Y lo que Pablo decía estaba escrito. Hoy en día nosotros tenemos que hacer así. No para decirle, ah, el pastor se equivocó, no. Simplemente que eso va a demostrar que un pastor se está preparando. Una distinción de un verdadero pastor de ovejas es no ser alarde de sus atributos, lo cual marca una gran diferencia con los supuestos apóstoles y profetas del día de hoy, que se exaltan a sí mismos. Sin lugar a dudas, mis hermanos, que el ministro de la palabra necesita prepararse, pero no alardear, sino que al prepararse, él necesita conocer y entender mejor la palabra para poder brindarles a sus ovejas, para enseñarles, sin alterar nada, siempre conforme a lo que la palabra de Dios dice. Y cuando uno no se prepara como pastor, se podría decir, cuando uno no se prepara, cuando va a subir a dar un mensaje a las ovejas, está pecando contra Dios porque no está cumpliendo la misión que le había sido encomendada, la cual es siempre cuidar de la grey, cuidar de las ovejas que Dios nos ha dado. Por eso dice el versículo 18, dice, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros en todo tiempo. Es muy importante tener una buena conducta integral y la gente va a ver eso. Entonces ese es el primer punto donde vamos a poder identificar a alguien que está llevando a la gente a la apostasía. El segundo punto es un compromiso con la verdad. Todo oficial directivo, todo pastor, toda persona que tiene un cargo dentro de la iglesia, como de repente sargento, primero del cuerpo, alguien quien guía a los jóvenes, a los niños, todo lo demás, siempre tiene que tener un compromiso con la verdad. Versículo 20 dice así, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo se concentraba siempre en que en sus enseñanzas, en todo aquello que él enseñara, fuera útil para el crecimiento espiritual de sus ovejas.
no hablaba de nada para que sentirse aprobado por ellos. No hablaba, por ejemplo, hubo un ejemplo donde alguien que estaba en la iglesia estaba pecando contra Dios y él viene a los que había dejado encargado y les dice, ¿y ustedes por qué están permitiendo que esta persona peque? ¿Por qué están permitiendo? Pablo entonces los corrige y le dice, no, él está pecando, así que hay que decirle conforme a lo que la palabra de Dios dice. Hoy en día muchos pastores no le dicen a veces a las ovejas en lo que están pecando simplemente porque dicen, no quiero que se me vaya. No vaya a ser que de ahí me deje sin una ofrenda. No vaya a ser que de ahí no tenga un ingreso. Así que voy a tratarlo de esta manera y de esta manera. No, mis hermanos, la verdad es la verdad. Inclusive ustedes también pueden venir y decirme, pastor, usted se está equivocando en esto, teniente. Y vamos a charlarlo y vamos a hablarlo. La verdad, la mayor prueba de amor es siempre decir la verdad. Siempre debemos de predicar la verdad, duela a quien le duela. La necesidad de arrepentimiento para con Dios es para todos, mis hermanos. Por eso esta prédica va no tanto exclusivamente para mí, pero a mí me confronta, como seguro a ustedes les confronta. Es como decir, mis hermanos, que cuando yo no les diga la verdad, es como decir, yo les pongo un vaso de leche y un vaso de Coca-Cola. ¿Ustedes qué decidirían tomar? Mucha gente a veces quiere tomar la Coca-Cola porque es rica, dulce, pero no te da, de repente no te alimenta en nada la Coca-Cola. Al contrario, te hace daño. En cambio, nosotros tenemos que preferir la leche porque la leche nos alimenta. Eso es lo que tenemos que preferir siempre, mis hermanos. Yo no les voy a dar de repente lo que les gusta, lo que no les va a confrontar. Yo les voy a dar la palabra y la misma palabra nos va a confrontar, pero a la vez que nos confronta, nos alimenta y nos hace crecer. Entonces, una de las segundas cosas de cómo identificar a alguien que quiere llevar a la apostasía es cuando esta persona no pone o no tiene un compromiso con la verdad. La tercera es una disposición a sufrirlo todo por causa del evangelio. Versículo 22 dice así: Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las cosas, por todas las ciudades, me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Miren qué interesante cómo Pablo sabía entonces a través del Espíritu Santo, el cual nos fue dado para guiarnos, nos dice que le decía a él que iba a pasar prisiones y tribulaciones. Cuando Dios ordenó a Pablo a ir a Jerusalén, no le garantizó nada de lo que le pudiera animar o motivar, solo le dijo que iba a pasar aflicciones. Pero él no se quejó, no cuestionó, no se enojó. ¿Saben qué hizo él? Obedeció. Un verdadero maestro, un verdadero pastor, un verdadero oficial que es hijo de Dios, está más interesado en obedecer a su Señor que en su comodidad y seguridad. Yo soy de las personas que puedo decir que hasta el momento Dios me ha cuidado, me ha protegido. De repente no he pasado necesidad todavía, no he llegado en ese momento, pero yo les podría decir, antes de ser oficial, sí he pasado necesidad. He pasado necesidad en donde de repente yo no tenía dinero dentro de mi bolsillo. Por ejemplo, cuando yo estaba en la escuela de cadetes, obviamente nosotros ahí, yo agradezco a Dios porque ahí nos dan una casa, nos dan comida y no nos preocupamos de nada. Pero a veces siempre necesitamos, o todos necesitan tener algunos gustos a veces. Y yo no tenía nada, pero el Señor siempre ha provisto. Y ha provisto por gente que conocí recién aquí en Chile. Y le agradezco a Dios por eso. Un verdadero maestro, un verdadero cristiano, hijo de Dios, sabe que uno de los distintivos del hombre que quiere servirle a Dios es que reconoce que dentro del ministerio
viene un paquete en el cual van a haber críticas, van a haber rechazos, van a haber desilusiones, falsas acusaciones, pero nada de eso lo detendrá, porque la respuesta, ¿saben dónde está? En el versículo 24 dice así: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, que la gracia de Dios, dar testimonio de la gracia de Dios. Yo doy el testimonio de esa gracia de Dios, cómo Él me escogió, aún siendo de repente una persona que no merecía estar en este momento dándoles un mensaje de la palabra de Dios, pero Él me escogió. Y también escogió a cada uno de ustedes. Por si acaso, mis hermanos, no necesitan a veces ser oficiales, no necesitan de repente a veces ser un sargento de cuerpo, que sería algo muy bueno que todos los nombramientos tengan siempre alguien a quien se encarguen, y este alguien a quien le encargan, obviamente disipule a más gente y esos discípulos sigan discipulando a más gente y se sigan preparando cada uno de ustedes y tienen que cumplir todos la misión de predicar y dar testimonio de la gracia de Dios que hizo con nosotros. Entonces la tercera, para poder identificar a alguien quien está llevando a la gente de la apostasía, es que cuando está pasando dificultades, busca siempre el bienestar suyo, no el bienestar de la gente. Ustedes lo pueden ver en internet, como yo con esto no estoy diciendo que un pastor no se merezca, obviamente, un salario. Se merece un salario. La palabra de Dios dice que los obispos tienen, ¿desde qué viven? Obviamente viven del evangelio, pero de una manera correcta. Hoy en día vemos cómo gente se está aprovechando de la fe de los hermanos y está haciendo lo que quieren. Y obviamente los hermanos, al no tener conocimiento de lo que la palabra de Dios dice, caen solamente en esas palabras que son persuasivas y entonces comienzan estos llamados, entre comillas, pastores, a vivir y explotar a los hermanos. La última es que la cuarta es que un verdadero pastor, un verdadero hijo de Dios, un verdadero persona que ha creído en el Señor Jesucristo, tiene una tranquilidad de conciencia, es íntegro. Versículo 26 dice así: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, o sea, que está limpio, no está diciendo que había matado aquí, no, sino que estaba limpio de todo lo que él les había dicho, porque no he rehuido, versículo 27, anunciar todo el consejo de Dios. ¿Qué estaba diciendo aquí? Por ejemplo, Pablo, la gente que moría sin Cristo de repente. Él les predicó, por eso él se sentía libre. En el libro de Ezequiel, si no me acuerdo bien en este momento, pero yo les podría decir que ahí dice que cuando tú de repente conociendo a un hermano en Cristo, todo lo demás, tú de repente no le corriges de su pecado, dice que su sangre va a demandar tu nombre. En cambio, si tú lo corriges, ya él va a estar, obviamente Dios ya no va a demandar la sangre de tu nombre. Es algo interesante, un día vamos a hablar de eso. Pero a esto prácticamente se refiere este versículo, donde dice: por tanto os protesto que hasta el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque él había predicado el evangelio a judíos, no judíos, y obviamente si ellos no creían y morían sin Cristo, ya Pablo estaba con una conciencia limpia. La paz y la tranquilidad de la conciencia es el resultado de vivir en los propósitos de Dios. Los falsos maestros no están en paz con Dios. Estos falsos maestros, al contrario, se oponen a Dios y son el oponente de Dios. Un verdadero hijo de Dios predica tanto las promesas como las bendiciones. También predica las restricciones como las condenaciones que Dios da.
Esa es la diferencia en que unas personas predican sueños, visiones, actos proféticos y no predican la palabra de Dios. Dios se apiada de sus hijos, pero los falsos cristianos no son sus hijos. En tiempos difíciles que estamos pasando el día de hoy con esto del COVID, mis hermanos, donde mucha gente les podría decir se ha apartado de su fe, porque le dicen, Dios tiene la culpa porque permitió esto, Dios tiene la culpa porque se llevó a mi familiar, así que ya no quiero saber nada de Dios. Espero, mis hermanos, que nosotros sigamos firmes, porque tarde o temprano nosotros podemos pasar estas circunstancias o otro tipo de dificultades, pero no reneguemos de Dios, no caigamos en apostasía. En tiempos difíciles, Dios siempre ha requerido de hombres de integridad, comprometidos con la causa y dispuestos a pagar el precio necesario para mantener viva la llama de la fe cristiana. En cada generación que ha pasado, Dios se ha reservado a algunos que se han dispuesto a alumbrar en medio de una generación perversa. Hoy en día vemos cómo ya la maldad está llegando a su límite total. Así como en los días de Noé, dice la palabra de Dios, como en los días de Noé, donde gente se dedicaba a muchas otras cosas y no obviamente a escuchar lo que Noé decía. En este tiempo, donde muchas cosas se dicen, donde la apostasía está a la luz, todo vemos por internet cómo gente está siguiendo más a un hombre que le dice que los va a hacer prosperar que a otra persona que les dice que obviamente si no nos arrepentimos no vamos a estar en el reino de los cielos. Otras personas buscan el beneficio propio, otras buscan el beneficio de todas las personas. Mis hermanos, la apostasía sigue en medio de la iglesia y es una enfermedad que está ahí dentro de la iglesia. Y espero, mis hermanos, en el amor de Cristo, que nosotros sigamos fieles, firmes, y que la iglesia de lo Vial, mis hermanos, vamos a pasar circunstancias difíciles, como la que estamos pasando hoy en día, donde de repente algunos nos podemos enfermar, pero ahí está el Señor con nosotros. Él dijo en Hebreos, Él nunca nos va a dejar, y eso es lo que yo confío, y seguro ustedes también confían, mis hermanos. Que Dios les bendiga en esta oportunidad. Yo quise dar esta palabra de Dios en el cual el Espíritu Santo, que gracias a Él agradecemos, como Él nos va a guiar también cuando una persona nos quiere llevar a la apostasía. Que Dios les bendiga.